Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo y saludos a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa y también a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla como si sintieran que algo se está moviendo en la sala aunque no haya viento. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te dejan mirando por encima del hombro, aunque estés en plena tarde, con el sol encendido y la puerta trancada. Porque dime tú, ¿qué tú haces cuando el nombre que nadie quiere decir completo, el tipo que supuestamente no está metido, el que se mueve como si caminara por encima del piso sin hacer ruido, decide que tú acabas de ver demasiado? Quédate conmigo, corillo, porque hoy vamos a caminar por un pasillo oscuro que huele a humedad vieja, a café recalentado, a sudor frío y a ese silencio raro que se te mete en el pecho cuando sabes que algo no cuadra. Hoy vamos con Alberto Martínez. Y escucha bien, esto es un relato dramatizado, una reconstrucción de rumores, piezas sueltas y cosas que la gente cuenta bajito, como quien reza sin creer. Aquí no estamos para romantizarle la vida a nadie, aquí estamos para entender cómo se fabrica el miedo, cómo se mete en la rutina, cómo se pega a la mañana, a la tarde, a la noche, hasta que tú no sabes si eres tú el que está paranoico o si de verdad hay una sombra viviendo contigo. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo si yo estoy aquí tranquilito? Ahí está la trampa, papi. Porque el terror de verdad no siempre llega con tiros. A veces llega con una notificación sin mensaje. Con un hola en un número desconocido a las 6 y pico de la mañana. Con un carro parqueado frente a tu casa que tú no reconoces. Con el cristal tinteado como un ojo tapado. A veces llega con un favor que nadie te pidió, pero que de pronto te lo están cobrando con intereses. Y el interés no es dinero, es tu paz. Alberto Martínez. Tú lo escuchas y suena como cualquier nombre. Eso es parte del truco. No es un apodo de película, no es un sobrenombre gritón para que la calle lo cante. Es un nombre que se confunde entre los demás. Un nombre que cabe en una tarjeta de presentación. Y por eso mismo asusta. Porque los monstruos más efectivos no se anuncian. Se camuflan, se visten normal. Te miran a los ojos, te dan la mano y te dejan con la sensación de que acabas de tocar algo frío, aunque la palma estuviera caliente. En la mañana, corillo, es cuando el miedo es más limpio, más silencioso. Tú te levantas, te lavas la cara, pones el café y por un segundo tu cabeza está tranquila, hasta que miras el celular. Tienes una llamada perdida, no dice nombre, solo un número, de esos que parecen de compañía, de banco, de lo que sea. Tú dices, bah, spam, pero entonces ves la hora, 5:57. ¿Quién llama a esa hora? Y tú no sabes por qué. Pero te acuerdas de una frase que te dijo alguien una vez. Una frase que sonó como chiste. Si te llaman temprano, no es para saludarte. Y ahí mismo se te va el sueño completo. Porque el cuerpo sabe antes que la mente. Dicen. Y cuando digo dicen, tú sabes que esto es calle, esto es rumor, esto es gente hablando sin querer que la oigan. Que Alberto no era el que gritaba, ni el que se daba a ver. No era el que llegaba con cadenas y música alta para que todo el mundo supiera que está en la vuelta. No. Alberto era el que estaba un paso atrás, el que escuchaba, el que miraba quién hablaba de más, el que sabía dónde estaba la llave sin tener que tocar la puerta. Y eso, mi gente, es otro nivel de peligro, porque tú puedes correrle a un loco, pero ¿cómo tú le corres a alguien que nunca se molesta? ¿Cómo tú le peleas a alguien que no reacciona como humano? En la tarde es cuando el miedo se disfraza de normalidad. La gente en la calle, los carros, los chamaquitos saliendo de la escuela, el calor pegajoso, el reguero de sonidos de una ciudad viva, y ahí es donde el terror se pone más sucio, más psicológico, porque te hace sentir que tú eres el que está mal. Tú vas al colmado, compras 2 cosas, y cuando sales sientes que alguien te mira, te volteas y no ves nada, pero el cuerpo insiste. Te están midiendo, te dice la nuca, esa parte del cuerpo que siempre sabe. Tú sigues caminando
y de reojo ves un tipo apoyado en una pared, como si estuviera esperando a alguien. No hace nada. No te llama. No te sigue. Solo está ahí. Y el truco del miedo es ese. No necesita acción. Necesita posibilidad. Alberto, según cuentan, no construyó su sombra con violencia explosiva. No era de los que hacen un show para que se hable. Era de los que administran el silencio. Y el silencio es más rentable que el escándalo. Un escándalo trae policía, trae cámaras, trae preguntas. Pero un sistema de miedo, un sistema donde la gente se autocensura, eso dura años. Eso se hereda. Eso se pega a la cultura como una mancha que no se quita con jabón. Mira cómo se fabrica eso. Primero, un rumor. No te metas con fulano. Después, un consejo. Oye, mejor no hables de ese tema. Luego, un ejemplo que nadie explica. Alguien que tú veías todos los días, de momento no aparece. No muerto, no preso, no nada. Simplemente se apaga, cambia la ruta, cambia de número, se muda sin despedirse. Y cuando tú preguntas, te contestan con los hombros. No sé, papi. Pero en la cara tienen esa mirada que te dice que sí saben y que la pregunta estuvo de más. Y así, poquito a poco, el nombre Alberto Martínez empieza a funcionar como un botón. Tú no tienes que verlo, tú no tienes que tener pruebas, solo tienes que sentir que si lo nombras, algo cambia en el aire. Hay gente que baja la voz, hay gente que se ríe para cortar la tensión, hay gente que cambia de tema como si le hubieran jalado una cuerda. Y tú aprendes rápido, aprendes que hay temas que no se tocan, aprendes que hay conversaciones que no se terminan, aprendes a hablar en mitad de frase, aprendes a mirar antes de decir. Y cuando tú llegas a ese punto, ya perdiste algo sin darte cuenta, tu libertad de sentirte seguro. En la noche, corillo, ahí es donde el miedo se pone íntimo, porque de noche todo suena más duro. Un portazo se siente como un disparo, una guagua que frena se siente como una advertencia. Un motor que pasa lento te deja la piel en guardia. Y tú estás en tu casa, con la puerta cerrada, pero el terror no está afuera. Está adentro contigo, en la imaginación, en la memoria, en ese pensamiento que se repite. Si alguien quiere llegar, llega. Y ese pensamiento, aunque sea mentira, te mata el descanso, te cambia la respiración, te hace revisar la cerradura 2 veces, te hace mirar por la ventana sin querer mirar. Dicen que Alberto tenía un talento bien específico. Sabía convertir lo cotidiano en amenaza. No con mensajes directos. No con te voy a... Eso es para amateurs. Lo de él era más fino. Una cosa tan simple como un sobre manila sin remitente debajo de la puerta. Lo abre y no hay nada. Vacío. Y tú te quedas mirando el vacío. Y ese vacío te habla. Porque te está diciendo, podemos entrar cuando nos dé la gana. No te dejaron una carta. Te dejaron una idea. Y una idea, mi gente, se queda viviendo en tu mente aunque tú no la invites. Y aquí viene lo más heavy, cuando el miedo no te deja distinguir si estás frente a un hombre o frente a un sistema. Porque con Alberto, según las voces que corren, el poder no era él solo, era la gente que se movía por él. Los que hacían llamadas para orientar, los que solo querían hablar, los que te estaban cuidando, los que te decían, mira, por tu bien. Y esa frase, por tu bien, es de las más peligrosas que existen. Porque suena a protección, pero pesa como amenaza. Tú sabes qué es lo que más asusta, que el miedo, cuando se repite, se vuelve costumbre. Tú empiezas a vivir con él como vives con el calor. Te quejas, pero lo aceptas. Y eso es exactamente lo que convierte una sombra en imperio. No la violencia, sino la resignación. No el tiro, sino el silencio. No la persecución, sino la rutina. Así que antes de seguir, te dejo esta espina. Alberto Martínez era un hombre con suerte, o un hombre con sistema, un tipo que sabía esconderse, o un tipo que tenía demasiadas manos moviendo el mapa para que nadie lo tocara. Y no me contestes rápido, corillo, porque en la segunda parte vamos a meternos donde de verdad se te aprieta el pecho. El primer momento en que alguien se da cuenta de que Alberto no necesita estar presente para que su presencia se sienta, y cómo esa realización convierte un día normal, desde la mañana hasta la noche, en una jaula sin barrote. La mañana siguiente no empieza con gritos ni con sirena. Empieza peor, empieza normal. El sol entra por la ventana como si no supiera nada, como si no hubiera nombres flotando en el aire, ni rumores caminando solos por la calle. Y esa normalidad es lo que jode, porque te hace dudar de ti mismo, te hace pensar que quizás exageraste, que quizás todo está en tu cabeza. Tú te dices, tranquilo, esto es paranoia. Pero el cuerpo no escucha discursos, el cuerpo recuerda.
Hay gente que dice que el primer aviso nunca viene directo. Nunca es "te estamos mirando". Es algo más pequeño, algo que parece casual. Un vecino que te menciona un nombre que tú no le dijiste. Un comentario suelto como quien no quiere la cosa. "Ah, tú trabajas por allí, ¿verdad?". Y tú te quedas frío porque tú no recuerdas haber dicho eso. Y ahí empieza el juego sucio. No es persecución abierta, es sembrarte la duda, hacerte sentir desnudo sin tocarte. Con Alberto Martínez, el miedo no se activaba de cantazo, se filtraba, como humedad en una pared vieja. Al principio no se ve, solo se siente el olor, después aparece la mancha, y cuando quieres arreglarla, ya la estructura está dañada. En la mañana, el miedo se disfraza de rutina. Tú sales de la casa, montas en el carro, pones música bajita y manejas mirando los espejos más de lo normal. No porque veas algo, sino porque sientes que deberías ver algo. Hay un semáforo donde te paras siempre. Hoy tarda un poco más, o eso te parece. El carro de atrás se pega demasiado. Tú miras por el retrovisor y solo ves un cristal oscuro, nada más. No pasa nada. El semáforo cambia, sigues. Pero el corazón no baja, porque el miedo no necesita confirmación, solo necesita oportunidad. Dicen que Alberto aprendió temprano que la información es más valiosa que el dinero, que saber quién llega tarde, quién habla mucho, quién tiene problemas en la casa, quién necesita un favor. Eso te da poder sin ensuciarte las manos. Y cuando tú tienes información, no tienes que amenazar, solo tienes que sugerir. Y la sugerencia, cuando viene del sitio correcto, pesa más que una pistola. En la tarde, el miedo cambia de tono. Se vuelve social, se mete en las conversaciones. Tú estás con panas, riéndose, hablando de cualquier cosa, y alguien menciona algo que roza el borde. Un negocio, un contrato, un movimiento raro. Y sin que nadie lo ordene, la mesa se queda en silencio por medio segundo. Ese medio segundo dice más que cualquier discurso. Alguien cambia el tema, otro se ríe, otro mira el celular y nadie explica nada, porque no hace falta. Todos entendieron. Ese es el verdadero alcance del terror bien administrado. No necesita vigilancia constante. La gente se vigila sola, se corrige sola, se cuida sola. Y cuando tú logras eso, ya no eres un hombre, eres una regla invisible. Alberto, según los cuentos que ruedan, nunca fue de los que resolvía todo él mismo. Eso es otra fantasía de película. Él resolvía a través de otro. Gente que no se veía peligrosa. Gente que parecía normal. Gente que tú jamás señalarías. Y ahí está el truco más oscuro. Cuando el peligro no tiene cara clara, tú empiezas a sospechar de todos. Y la sospecha constante te cansa, te drena, te vuelve dócil. Hay un momento específico en el día donde el miedo se siente más pesado. Cuando el teléfono vibra y tú no quieres mirar. Porque mirar es aceptar que algo te puede tocar. Hay mensajes que no dicen nada. Un emoji, un ok, un después hablamos. Y tú no sabes de qué carajo están hablando. Pero sientes que no es una conversación casual. Es un recordatorio. Un estamos aquí. La tarde avanza y el sol baja. Y con él baja la sensación de control. La ciudad se pone más ruidosa, más apretada. La gente sale del trabajo. El tráfico se pone feo. Y tú te das cuenta de algo bien incómodo. Es más fácil perderse en la multitud, pero también es más fácil desaparecer. Nadie ve nada. Nadie escucha nada. Nadie quiere líos. Dicen que hubo gente que intentó enfrentarlo, no con armas, sino con papeles. Denuncias, quejas, reportes, y aquí es donde el terror se vuelve institucional, porque tú entregas algo y el sistema lo recibe con cara seria, y después no pasa nada, o pasa algo raro. El documento se pierde, el caso se retrasa, te llaman para aclarar unos detalles, y en esa llamada, sin decirlo, te dejan claro que estás caminando por un terreno que no te conviene. No te dicen que pares, te preguntan si estás seguro, y esa pregunta es más fuerte que una orden. Cuando cae la noche, el miedo ya no es teoría, es sensación física, el cuerpo se tensa sin razón aparente, el silencio pesa, cada sonido se amplifica, y tú empiezas a notar patrones donde quizás no los hay. Pero eso no importa, porque el efecto es el mismo. Estás alerta, estás cansado, y cuando estás cansado, cometes errores. Alberto, dicen, entendía eso mejor que nadie. No hacía falta destruirte de golpe. Bastaba con no dejarte dormir, con no dejarte sentir seguro, con convertir cada noche en un examen de resistencia. Porque el que vive cansado, cede. El que vive con miedo, negocia. El que negocia, pierde. Hay historias que nunca se confirman. Gente que recibió visitas cordiales. Dos tipos bien vestidos, educados, que hablan bajito, que dicen que vienen a orientar,
que se sientan en tu sala sin que tú los invites. No rompen nada, no levantan la voz, solo hablan. Y cuando se van, la casa se siente distinta, como si ya no fuera tuya del todo, como si hubieran medido el espacio. Y tú te preguntas, ¿esto fue real o lo estoy imaginando? Y esa pregunta es parte del castigo, porque mientras tú dudas, el miedo gana terreno. En la mañana siguiente, vuelves a la rutina, porque la vida no se detiene, y eso es lo más cruel. Tú tienes que trabajar, tienes que cumplir, tienes que sonreír, y por dentro estás calculando, pensando qué decir y qué no, a quién llamar y a quién no, qué camino coger, qué hora es más segura. Tu día ya no te pertenece, está condicionado. Dicen que Alberto nunca necesitó que todo el mundo le tuviera miedo, solo necesitaba que suficientes personas lo tuvieran. Lo suficiente para que el rumor se mantuviera vivo, para que el nombre siguiera funcionando como señal de pare, porque el miedo, cuando se comparte, se vuelve más fuerte, se valida, se confirma. Y aquí viene algo que casi nadie quiere admitir. Hay gente que se benefició del sistema, gente que se sintió protegida, que pensó que estar cerca de la sombra era más seguro que caminar bajo el sol. Y esa complicidad silenciosa es lo que hace que el terror dure. No todo el mundo sufre igual. Algunos negocian mejor, pero el precio siempre llega. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero llega. Porque vivir bajo una sombra te cambia, te encoge, te hace tomar decisiones que no tomarías si no tuvieras miedo. Y esas decisiones se acumulan, se convierten en vida. La noche vuelve a caer, y con ella el pensamiento que no te deja tranquilo. Si todo esto es cierto, ¿cómo carajo se sale? Porque no hay enemigo claro, no hay final visible. No hay una puerta marcada como salida. Solo hay días que se parecen entre sí, todos marcados por la misma tensión baja, constante, como un zumbido en el oído. Y ahí es donde el terror se vuelve más profundo, porque ya no es Alberto Martínez el centro del miedo, es lo que representa. La idea de que hay fuerzas que no necesitan mostrarse para controlar, que hay sistemas que se alimentan del silencio, que hay nombres que, una vez sembrados, siguen creciendo aunque la persona desaparezca. Hay un punto, corillo, en que el miedo deja de ser un ruido de fondo y se convierte en decisión. No llega con fuegos artificiales, llega callado, como llegan las malas ideas que parecen buenas cuando ya estás cansado. Es ese momento en que alguien se sienta solo en el carro con el motor apagado, mirando el volante sin verlo y piensa, hasta aquí. No porque sea valiente, sino porque está alto, porque vivir con la sombra cansa más que enfrentarse a ella. Dicen que eso le pasó a más de uno alrededor de Alberto Martínez. Gente que aguantó semanas, meses, años, hasta que un día el cuerpo dijo basta. Y ahí es donde el sistema muestra los dientes. Porque el sistema no se rompe cuando alguien tiene miedo. Se rompe cuando alguien pierde el miedo. Y perder el miedo, papi, es lo más peligroso que hay. La mañana en que alguien decide hablar, el día empieza raro. No diferente, raro. El café sabe igual, la calle suena igual. Pero tú no eres el mismo. Tú estás cargando una decisión que pesa más que cualquier bulto. Y mientras caminas, sientes que todo el mundo puede verlo en tu cara. Que el secreto te grita por los ojos. Y esa paranoia no es casualidad, es memoria muscular. Es el miedo entrenado reaccionando a algo nuevo. La intención. Alberto, según cuentan, tenía un radar especial para ese tipo de cosas. No porque fuera adivino, sino porque entendía a la gente. Sabía leer silencio. Sabía notar cuando alguien hablaba de más o cuando hablaba de menos. Sabía cuando una sonrisa era forzada, y cuando detectaba ese cambio, no hacía nada de inmediato, esperaba. Dejaba que la persona se cocinara sola en su ansiedad, porque nada delata más a alguien que la culpa anticipada. En la tarde, el miedo se vuelve táctico. Ya no es solo sensación, es cálculo. Tú empiezas a pensar, ¿a quién le hablo primero? ¿A quién no? ¿Qué digo? ¿Qué me callo? Y en ese juego mental, cada opción parece mala. Porque no hay una salida limpia. Hablar te expone, callar te consume. Y mientras tú estás atrapado en ese laberinto, el sistema sigue funcionando como si nada. Hay historias de reuniones que no quedaron registradas, de conversaciones en carros estacionados en calles que nadie recuerda, de cafés que se enfriaron mientras dos personas se miraban sin saber si confiar. Y en medio de eso, el nombre de Alberto flotando como advertencia muda. No hacía falta decirlo, bastaba con que alguien dijera, tú sabes cómo es esto. Y ya. Tema cerrado. Pero siempre hay alguien que rompe el patrón. Alguien que se convence de que el silencio ya no lo protege. Y cuando eso pasa, el terror cambia de forma, se vuelve preventivo. No reacciona al acto, se adelanta.
porque el sistema no castiga lo que pasó, castiga lo que podría pasar. Dicen que hubo un caso que nunca se aclaró del todo, un tipo que empezó a hacer preguntas donde no debía, nada agresivo, nada loco, preguntas normales, de esas que, fuera de contexto, no asustan a nadie, pero el contexto lo es todo, y esas preguntas empezaron a sonar como un martillo chiquito, constante, tocando la misma pared. Toc, 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 hasta que alguien decidió que era mejor reforzar la estructura antes de que se agrietara. No hubo balas, no hubo escándalo, solo cambio. El tipo perdió oportunidades, puertas que antes se abrían, ahora no, llamadas que antes contestaban, ahora se iban a buzón. Y tú dirás, eso es casualidad. Claro, todo es casualidad, hasta que deja de serlo, porque cuando todas las casualidades apuntan en la misma dirección, ya no es suerte, es mensaje. En la noche, la paranoia se vuelve diálogo interno. Tú te hablas solo, te preguntas si hiciste bien, si exageraste, si era necesario. Y ese diálogo no te deja dormir, porque dormir es bajar la guardia, y tú sientes que no puedes bajar la guardia, que ahora estás marcado, aunque nadie te haya dicho nada. Y ahí es donde el miedo se vuelve autosuficiente. Ya no necesita estímulo externo, vive en ti. Alberto Martínez, según las voces que corren, entendía que el verdadero control no está en la reacción, sino en la anticipación. No en castigar, sino en demostrar que puede castigar cuando quiera. Y esa demostración no siempre necesita cuerpo. A veces necesita ejemplo, alguien que todos conocen, alguien que todos ven caer sin entender bien por qué. Y esa confusión es oro puro para el terror, porque cuando la gente no entiende la causa, se inventa la consecuencia, y siempre se inventa algo peor. Algo habrá hecho. Se buscó un problema. Tú sabes cómo es eso. Frases que parecen inocentes, pero que funcionan como anestesia moral. Te permiten seguir con tu vida sin cuestionar el sistema, sin preguntarte si mañana puedes ser tú. Hay un momento bien específico en que el miedo se vuelve colectivo. Es cuando varias personas, sin hablarlo, empiezan a tomar las mismas decisiones. Evitan los mismos sitios, cortan las mismas conversaciones, se alejan de las mismas personas. Y nadie coordina nada, simplemente pasa. Como si hubiera una señal invisible que todos aprendieron a leer. Y esa señal, dicen, llevaba el nombre de Alberto sin necesidad de escribirlo. En la mañana siguiente, la ciudad sigue igual. Eso es lo más perturbador. No hay grietas visibles, no hay humo, no hay caos. Pero algo cambió. Tú lo sientes en la manera en que la gente se mira, en cómo bajan la voz, en cómo se despiden más rápido, en cómo nadie quiere ser el último en irse. La normalidad se vuelve actuación, y todo el mundo actúa porque nadie quiere ser el que se salga del libreto. Alberto no necesitaba ser omnipresente, solo necesitaba ser creíble. Y la credibilidad del miedo no se construye con discurso, se construye con consistencia, con pequeños recordatorios repartidos en el tiempo, con historias que nadie confirma, pero que nadie se atreve a negar, con silencios que pesan más que cualquier amenaza directa. Y aquí viene lo más incómodo de todo esto. Hay gente que sabía. No todo el mundo era víctima ingenua. Había quienes entendían el juego y decidían jugarlo, no por maldad, sino por conveniencia. Porque el sistema, cuando funciona, ofrece estabilidad a quienes no lo cuestionan. Y esa estabilidad falsa es tentadora. Te da la ilusión de control. Te hace creer que mientras no cruces la línea, estás a salvo. Pero la línea nunca está clara. Se mueve, cambia, se redefine. Y eso mantiene a todo el mundo en vilo. Porque lo que ayer era permitido, hoy es peligroso. Y lo que hoy parece seguro, mañana puede ser un error fatal. Vivir así te rompe por dentro, te vuelve calculador, te quita espontaneidad, te roba la risa limpia. La noche cae otra vez, y con ella regresa la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Quién es Alberto Martínez cuando nadie lo está mirando? ¿Es un hombre sentado en algún sitio, consciente del miedo que genera? ¿O es ya algo más grande que él mismo, un nombre convertido en sistema? Una idea que camina sola, una sombra que no necesita cuerpo, porque ahí está el verdadero terror, Corillo. No en la figura específica, sino en el hecho de que, aunque Alberto desapareciera mañana, el mecanismo seguiría funcionando. La gente ya aprendió, ya se adaptó, ya internalizó el miedo. Y cuando el miedo se internaliza, ya no hay a quien señalar.